Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 12 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Job reprocha la actitud de sus amigos. Respondió entonces Job y dijo: «Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Qué agradará a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente con ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Hermanos, vemos cómo Job les reprocha a sus amigos la actitud con la que llegan. Pues se les hace ver también pues que si llegasen a pesar su queja y su tormento, dice que pesaría igual que o más que la arena del mar. O sea que su dolor, o sea que su tormento es muy grande, al igual su queja, ya que no ha hecho pues algo que, por decir algo, se merezca todo lo que él está pasando. Dice que las palabras salieron de su boca precipitadas al maldecir pues hasta el día en que había nacido. Pero es lo lógico cuando alguien está teniendo un padecimiento algo fuerte, que siempre haya dudas, haya preguntas, haya quejas. Y los amigos llegan pues a buscar, quizás no ayudarle, quizás no darle una palabra de consuelo, sino a acusar. Acusar a alguien que en todo sentido pues era inocente, no había hecho nada, pero ya estaba siendo juzgado por sus amigos, y eso les hace ver él pues de que ha sido desamparado, pues que todos, hasta el más necesitado, el que no tiene nada, tiene palabras de consuelo, pero él dice de que no, que ha sido al contrario, pues lo han llegado a menospreciar y a juzgar por la situación en la que está. De igual manera, hermanos, así como Elifaz llega a decirle a Job pues muchas cosas, haciéndole ver pues como que él es el culpable de su situación actual, de igual manera pues hoy en día también muchos de nosotros levantamos el dedo acusador por la situación por la que alguien está pasando, y lo primero que pensamos cuando alguien está enfermo o tiene problemas, dificultades que llegaron repentinamente, decimos: a saber en qué pecado está o en qué estará pecando.
para que le esté pasando esto. Aducimos y pensamos que todo lo mal que nos pueda estar pasando es producto de pecado. Pero vemos acá en Job que él no había cometido ninguna falta. Más bien, hermanos, es como Dios está viendo cómo Job mantiene su integridad a pesar de todo lo que haya perdido. Perdió sus hijos, perdió toda su hacienda, perdió todo lo que tenía, pues. Entonces, y Job sigue manteniendo su integridad y creyendo y confiando en Dios. Entonces, ese era el motivo. Es como cuando le preguntan a Jesús, sus discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, no es quien pecó, sino que esto es para honra y gloria de Dios. Entonces, la situación por la cual tú o yo podamos estar pasando es para la gloria de Dios. Pero muchos se levantan con el dedo acusador en qué pecado estamos. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo? Y comienzan a señalarnos, comienzan a juzgarnos sin conocer. Hermano, los planes de Dios son los planes de Dios. Y tenemos que entender lo que tenemos que pasar, procesos duros, difíciles, nada sencillos. Algunos serán muy dolorosos. Algunos en este proceso dentro del ministerio vamos a perder a aquellos seres queridos. Vamos a perder quizás a nuestros padres, quizás a algún hijo. Vamos a quedar sin nada posiblemente. Pero siempre confiando en que el Señor nos va a levantar, y no se trata de que cuál es el pecado. Ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Se trata de ver el proceso que Dios está pasando con nosotros. Se trata de ver cuál es el proceso que Dios lleva para fortalecernos, lo decíamos ayer. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Dios te está limpiando, Dios me está limpiando para construir algo mejor en nosotros. Cuando alguien va a construir una casa, primero limpia el terreno, acondiciona el terreno, genera fundaciones. ¿Para qué? Para que aquella casa esté firme, para que aquella casa no caiga, no se derrumbe. Se comienza a hacer todo el proceso de preparación del espacio donde va a construir. De la misma manera Dios hace. Nos limpia, nos aparta, nos quita cosas para que dentro del ministerio nos desarrollemos correctamente y desarrollemos el ministerio tal y como Él lo ha pensado para nosotros. Son procesos que cada uno tenemos que pasar. No se trata de levantar ese dedo acusador, ese dedo que señala, ese dedo que dice en qué estás errando. Porque lo primero que hay que pararnos delante de un espejo y ver primeramente nuestros errores para juzgar a los demás. Conocer las situaciones por las cuales uno está pasando para poder señalar a los demás. Elifaz señala, pero le dice incluso a Job, yo que tú volvería a Dios, volvería otra vez a buscar esa relación con Dios. Job no había perdido su relación con Dios. Job estaba en relación con Dios y tenía una buena relación. Entonces no se trata de qué está pecando, qué error está cometiendo aquel cuando las cosas van mal. Se trata de cuál es el proceso que Dios está llevando con cada uno de nosotros. Ánimo, hermano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu empleo, de tu negocio. Dios tiene el control de tu ministerio, pastor, hermano, servidor. Dios tiene el control de tu ministerio. No te preocupes por lo que estás pasando actualmente. Dios te va a levantar. Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la fortaleza para superar cada dificultad que tengas que enfrentar dentro de ese ministerio que Él te ha entregado. No te preocupes. No te preocupes de nada, porque Dios está bajo el control de todo. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida y de todo lo que en el mundo sucede. Confiemos en Dios, esperemos en Él, aprendamos de cada situación que nos pasa en la vida, que cada situación difícil que pasa en la vida nos hace más fuertes, nos hace más dependientes de Dios. Confiemos en Dios, creamos en su palabra, creamos en ese propósito que tiene Él para nuestras vidas y vamos a triunfar, vamos a salir adelante. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.